No sabemos de todo, pero nos gusta investigar sobre todo, porque además es nuestra obligación transferirles a ustedes un poco más de claridad en algunos temas y sobre todo cuando hablamos de nuestra salud. ¿Qué es exactamente la dislexia? ¿Qué es la dislexia? ¿Cómo interpretarla y cómo solucionar algunos temas que vienen acompañados de entiendo yo, un trastorno en la lectura, en el habla o en la forma de escribir? Tengo mis dudas. Vamos a consultarle al licenciado en psicopedagogía Ariel Sariaga, que es además el secretario del Colegio de Psicopedagogos de Mendoza. Ariel, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Ariel. Me parece que Ariel no nos está escuchando. A ver si podemos mejorar el vínculo. Quizá Ariel Lo tenga que habilitar tenemos. también Tenerlo tenemos. Sí, sí, está ahí en contacto. Ya casi lo tenemos. Sí, sí, Insisto, sí. Ariel Sariaga, el licenciado en psicopedagogía, porque por ahí viene, ¿no? Un tema más que importante al momento de empezar a entender cuando aparecen dificultades en los chicos que transitan el primer tiempo de actividad escolar. Ariel Sariaga, ¿nos escuchás? ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día, Coco, buen día, Majo, buen día a la mesa. Gracias. Hola, Ariel, buen día. Ariel, buscábamos primero la definición exacta. ¿Qué es la dislexia? Bien, la dislexia es un trastorno del aprendizaje, ¿sí? Que afecta al proceso de la lectoescritura. Básicamente, la dislexia es la dificultad en poder reconocer, ¿sí? Sonidos y el símbolo de las letras, ya sean grafemas, para la composición de la palabra, ¿sí? Al momento de la lectura, ¿sí? Las personas con dislexia tienen esta dificultad de poder decodificar, ¿sí? Ciertas palabras, ¿bien? Ya Ajá. sea por omisión, por sustitución de alguno de sus componentes de la palabra, ¿sí? Entonces, Sí. la persona con dislexia tiene esta dificultad de poder leer, ¿sí? Lee más lento, por esta decodificación o para decirlo más fácil, reconocimiento de la forma de la palabra o de la forma de la letra. Ariel, ya dejo para preguntas a mis compañeros, pero no termino de entender por qué la persona no puede identificar fluidamente esas palabras. ¿Qué hace que no pueda Ujú. interpretar? Bien, muchas veces la dislexia está asociada con esta percepción, como un sujeto percibe simplemente un objeto, ¿sí? ¿Qué características tiene ese objeto? Ujú. Entonces, Sí, nuestra forma de percibir, ¿sí? Es compleja. Entonces, el sujeto no la percibe, por ejemplo, la letra A, ¿qué forma tiene? Y es asociada con su fonema. Letra A, B, E. ¿Sí? Entonces, en esa decodificación que tiene que hacer el sujeto al percibir ese símbolo, se complejiza. ajá, ¿Sí? No está asociada con una dificultad en la inteligencia. Ujú. sí. Esto es, tiene que quedar claro con respecto a esto. No está asociado a dificultades en relación a inteligencia. ¿Tá? Es más, son sujetos que tienen una inteligencia normal o Ujú. esperable para el desarrollo escolar. ¿Qué provoca la dislexia? La dislexia es un trastorno en el neurodesarrollo, ¿sí? Que el sujeto va adquiriendo el lenguaje desde las primeras etapas de su vida de forma diferente. Ujú. Y esto hace que en las funciones neurocognitivas y en las funciones cognitivas de la adquisición del desarrollo, ¿sí? Esta adquisición está desfasada. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, lo importante siempre en estos trastornos de aprendizaje es, primero, la detección temprana, ¿sí? Ajá. Porque un sujeto con dislexia empieza a presentar algunas características antes de que esté escolarizado. Que uno piensa de que la dislexia aparece cuando está escolarizado, ¿sí? No, esto se presenta también mucho tiempo antes, Eso te ¿sí? quería preguntar. Cuando ¿Cuándo y cómo, Ariel? ¿Cuándo se diagnostica? ¿Cómo nos damos cuenta? Ujú. A ver, en el ámbito, al principio, en la adquisición del lenguaje, los sujetos adquieren el lenguaje hablado más lento, Sí, ¿sí? O fuera de lo que nosotros esperamos. Decimos, bueno, un niño entre los 2 y 3 años
ya tiene que tener las primeras palabras, ¿sí? Entonces, bueno, eso no se fue logrando, ¿sí? ¿Cuándo se evidencia en realidad? Porque esto pasa como en esta primera etapa, por ejemplo, a ver, los niños en jardín suelen no recordar las canciones que aprenden en el jardín. Y estos son algunos signos como de alerta, ¿está? Ujú. Ahora, ¿se evidencia cuándo? En la etapa escolar primaria, cuando está de lleno, ¿sí?, en la lectoescritura. Por eso se piensa que la dislexia empieza a aparecer en esa etapa, ¿sí? Pero mucho antes también hay algunas características con respecto a No esto. me quedan claras Lo algunas cosas y importante te voy a acá, repreguntar para ver si lo podemos dejar claro. Digo, entiendo que la dislexia es esto de que ven una A, pero no lo asocian con el sonido de la A, por ejemplo, ¿no? Pero eso se produce, ujú, la cuestión cognitiva, digo, ese cable mal conectado, por entenderlo, pasa por una cuestión, digo, sí, sí. genética, congénita, es una cuestión de que a lo mejor los papás, no sé, no hicimos lo que debíamos hacer para estimularlo y que pasara, pasa porque a lo mejor ese niño, no, viene predispuesto ya genéticamente, ¿por qué pasa? Ahí va mi pregunta. No. A ver, esto no tiene que ver con algo genético, sino Ujú, tiene que ver con algo neurológico, ujú. ¿sí? Se da en el proceso de la adquisición del lenguaje, Bien. ¿sí? Es como cuando Ajá. estoy aprendiendo a caminar, Sí. Sí, ¿está? Aprendo a caminar diferente, Ujú. ¿está? Bueno, sí. con la adquisición del lenguaje pasa exactamente igual, Esto pasa, ¿está? sí. Es ese desfasaje en el proceso de la adquisición del lenguaje. No hay Ujú. componentes neurológicos, Ah. llamémoslo así, como decía recién, algo que un cable quedó mal enganchado. No pasa por ahí, pasa en la adquisición del lenguaje. Entonces, entendiendo lo que nos estás diciendo, si se da en el proceso de adquisición del lenguaje, se entiende que solamente te puede dar, digamos, en la niñez. O está mal el proceso, digo, las personas que estamos a cargo A de ver, a enseñarle el ver, lenguaje. Vamos por partes. Claro. a ver. Ocurre que muchos adolescentes llegan sin haberse diagnosticado la dislexia. Entonces, se Ah, piensa que a ver, hay adultos, ¿sí?, que son disléxicos y no lo saben. a eso iba. ¿Está? Ah, ¿Por qué? Porque mira. durante el sistema educativo se lo etiquetó, se lo consideró de que leía mal, de que era vago para leer, sí, no, y en realidad tenía esta dificultad de reconocer en la lectura, esta dificultad de escribir. ¿Por qué? Porque cuando tenía que leer una palabra como bravo, por ejemplo, Sí. él no veía o no percibía la palabra bravo, percibía la palabra brado, por ejemplo. Claro, entonces se puede Y dar hay que en la hizo una. niñez, en la adolescencia y en la adultez, un poco respondiendo a lo Exacto, que sí. vos A decís ver, recién. porque la dislexia lo que tiene es que, no sé, hablemoslo así, como no se recupera, no tiene una cura, como dicen los textos, no tiene una cura, tiene Ujú. un tratamiento de mejora, ¿sí? O sea que Y se corrige. mejorar la calidad del estudiante. Se corrige, se ajusta eso entonces, Ariel. Ahí la palabra que usó Coco es la indicada, ¿sí? Se ajusta, Mm. ¿sí? Se Ajá. lo acompaña para que ese proceso pueda ajustarse Ujú. a su realidad, Claro. ¿sí? Sí, Y sí. hay algo importante con respecto a esto. Nuestro sistema educativo no favorece a las personas con dislexia, ¿En qué ¿Por sentido? qué? ¿sí? A ver, porque nosotros tenemos como estructuras, por ejemplo, de clase o estructuras de evaluaciones muy estructuradas o tradicionalistas, ¿sí? Se le pide que lea de corrido con fluidez, ¿sí? O que escriba sin errores o sin omisiones, ¿sí? Y un niño, un adolescente con dislexia, estos errores, ¿sí? Van a persistir, van a aparecer, ¿sí? Entonces, eso se complejiza y entran a jugar otros factores que Ajá. están asociados también al aprendizaje. La Puede- frustración, ¿sí? Porque este niño o este adolescente sabe que le cuesta, ¿sí? Pero se le está pidiendo que, que responda sobre una homogeneización. Bien, tengo una consulta. ¿Puede ser que al revés pase lo mismo? Que una persona quiera escribir, por ejemplo, algo
y escribe cualquier cosa, o escribe una cosa totalmente distinta, no lo puede traducir, por ejemplo, en lenguaje escrito. ¿Eso también tiene que ver con la dislexia? ¿Es un problema parecido o no? Exactamente. A ver, no solamente se da en la lectura, sino también se da, por eso decíamos, es un trastorno de la lectoescritura. ¿Tá? También se puede dar en la escritura con respecto a omisión o sustitución de alguna de las letras. Por eso yo le decía, puede leer bravo, pero en su decodificación es brado. Ahora, cuando quiera escribir bravo, también va a aparecer en esta escritura el brado. Claro. Clarísimo. Muy bien. Queremos agradecerte por este contacto, Ariel. Gracias por ayudarnos a entender un poco más qué es esto de la dislexia y entender que tiene corrección. Y nada, como bien decías, lamentablemente no hay cura, sí poder modificar y corregir algunas cuestiones en la niñez, adolescencia o adultez, ¿no? Muchísimas gracias. Y Gracias, Ariel. como cortito para Sí, esto, decirles que lo importante con respecto a esto es comenzar tempranamente, ¿sí? Exacto. en los tratamientos. Exacto. Por eso es importante el primer grado de la primaria, ¿tá? Porque, como decimos siempre, cuanto antes comenzamos con la estimulación, mejores van a ser los resultados. Perfecto, buen consejo. Gracias, Ariel. Hasta siempre. Que tengan buen día. Hasta luego. Que estés muy bien.